Y hemos estado estudiando el libro de Colosenses en el capítulo 1. Y yo quisiera que continuáramos, hermano, estudiando lo que dice en este libro, lo que Pablo nos deja hacia esta iglesia. Y es muy importante, ¿sabe por qué? Cuando venimos los días miércoles y venimos delante del Señor y lo buscamos en oración, realmente podemos entender la profundidad que nosotros podemos tener como creyentes. Porque de acuerdo a la forma en la que nosotros oramos, es la profundidad que nosotros tenemos delante del Señor. ¿Está entendiendo esto? De acuerdo a cuánto oramos, eso demuestra la profundidad o la intimidad que tenemos delante del Señor. Hermano, la oración no es un juego. Y yo le voy a pedir que lo consideremos. Porque realmente la iglesia pareciese que está divagando. No solo nosotros, la iglesia en general. Pablo nos deja una palabra en esta enseñanza de Colosenses. Yo quiero que nosotros podamos meditar en ella. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, miren lo que dice Pablo, hermano. Es una enseñanza que nos deja él cómo oraba por aquellos que habían buscado del Señor y estaban mostrando su amor hacia él. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, ¿lo tiene? Dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: por lo cual también nosotros, escuche esto, ¿lo tiene? Colosenses 1:9, hermano. Trago la Biblia, ¿verdad? Dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, diga conmigo gozo, hermano, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí vamos a dejarlo en estos cuantos versículos del 9 al 14. Y si usted se da cuenta, este capítulo nos está hablando acerca de la oración que Pablo hacía sobre aquellos hermanos que sabía que estaban perseverando. Y entendemos nosotros, hermano, que cuando uno ora, así como Pablo en este pasaje nos muestra, oraba para que la vida o esa iglesia tuviera un propósito. Cuando oramos es para que nuestra vida tenga un propósito. No oramos solo por orar o no oramos por obligación, no oramos solo para repetir palabras, sino porque hay algo que nosotros queremos que pase en nuestra vida. Pero hay algo que Pablo hacía en esa oración y solo se lo voy a dar de una forma general para que podamos irlo leyendo versículo por versículo, es de que ellos fueran llenos del conocimiento de Dios. Cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor que nos pueda revelar, que nos pueda dar discernimiento, pero indudablemente que podamos estudiar también la palabra de Dios. Porque a veces nosotros podemos orar sin entendimiento, podemos orar solo por lo que nosotros queremos que Dios nos dé. Por eso creo que le mencionaba el día domingo que la oración del creyente normalmente es solo para pedir. O sea, solo le pedimos al Señor, pero cuando el Señor lo hace o no lo hace, se acabó la oración. Eso es lo común, eso no es lo que sorprende, porque eso es lo normal. Y eso es lo malo que el Señor puede ver en nosotros. Pero también en esos mismos pasajes, ¿sabe lo que vemos? Que Pablo nos está mostrando que es importante tener una instrucción para que podamos andar correctamente como creyentes, como hijos de Dios. Esa era su oración. Y fíjense que no estaba orando para él, estaba orando para otros hermanos. Porque él sabía que esos hermanos de esta iglesia de Colosenses estaban perseverando y eso le agradaba, porque no era una iglesia que él había levantado, aunque sí había sido de uno de sus discípulos. Por eso vemos que esa palabra fruto y fruto y fruto se manifiesta en cada una de las cartas de Pablo, porque ahí realmente, hermano, es donde se ve
la diferencia de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, a través de lo que se refleja, de los frutos que nosotros podemos dar, ¿verdad? Por eso entendemos de que los frutos del Espíritu ya sabe cuáles son. Cuando esos frutos no están en nosotros, hermano, entonces si no hay frutos nunca hubo, nunca se sembró nada. O lo que se sembró, como dice la misma parábola de la semilla, se desvaneció, nunca llegó a crecer, nunca llegó a terminar su ciclo. Entonces, ¿sabe por qué debemos orar? Y esta es una enseñanza que nos deja Pablo, porque mire, hablamos de la oración como un concepto, por eso hablar de oración, y la gente a veces, probablemente nosotros ni sabemos cómo orar, pero orar es hablar con Dios. Hablar, hermano, podemos hacerlo íntimamente, pero también lo podemos hacer de una manera en la que podamos expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Pablo oraba para conocer la voluntad de Dios. Diga, hermano, ¿por qué debemos de orar? Diga, conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Entonces, para que vayamos a entender esto, que si venimos acá, venimos porque traemos peticiones y necesidades. Y no es malo que vengamos delante del Señor porque mostramos que hay cosas que no podemos nosotros hacer, pero que Él sí puede hacer en nosotros. Amén. Entonces, no simplemente también oramos solo para que Dios resuelva nuestras situaciones que estamos pasando, sino también para conocer la voluntad de Dios. Vamos a leer lo que dice Colosenses 1:9, dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué dice? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba para que ese conocimiento de Dios fuera una conexión con una acción que ellos iban a hacer. Por eso estaba diciéndoles en ese versículo, no cesamos de orar por vosotros, por ellos, que mire, que les mandó una carta y les dice, me alegra el reporte que me está dando el siervo de ese lugar, me alegra, pero quiero que ustedes, el conocimiento que se le está dando, también puedan ustedes conectarlo con esa inteligencia espiritual, porque mire, la gente sabe mucho de Biblia, pero ¿por qué nos cuesta ponerla en práctica? A veces nosotros podemos leer y hasta somos tales que muchas veces nos burlamos o corregimos a alguien que apenas viene comenzando. Pero lo que nosotros sabemos no nos sirve, es basura si nosotros no lo estamos viviendo, no lo ponemos en práctica. Pablo lo entendía y les estaba haciendo saber a ellos de que necesitaban que ese conocimiento de Dios estuviera conectado ahora con lo espiritual y que fuera a través de un reflejo en sus vidas. Entonces, Pablo también oraba para que esos creyentes siguieran adelante a pesar de las falsas doctrinas y de las falsas filosofías. Mire, hermano, por eso el mayor enemigo que hay dentro de la iglesia no es aquel que está afuera en el mundo que viene y quiere destruir la iglesia. El peor enemigo de la iglesia es aquel que se para delante de una congregación y engaña a la gente, no enseña y a veces nos agrada. Pablo decía, hay en medio de ustedes muchas falsas doctrinas, porque ese fue, yo se lo mencioné hace 2 semanas cuando comenzamos el estudio, la razón por qué se escribió este libro, porque donde ellos estaban había muchas doctrinas, falsas enseñanzas que podían arroparlos a ellos y perder aquello bonito que el Señor había hecho en esas vidas de esos primeros discípulos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber las cosas que son falsas con las verdaderas? A través de la Escritura. Hermano, cuando usted lee la Biblia, hermano, usted tiene que entender que por muy bonito que usted esté escuchando algo, es mentira. Aunque le agrade, es mentira y es mentira. Usted no puede ser bendecido si está en pecado. Amén, hermanos. Usted no va a prosperar si usted todavía tiene reservas con el Señor. No importa que le impongan manos, no importa que le profeticen, eso no va a pasar, porque Dios no va a contradecir su palabra. Pero esas cosas las adoptamos como iglesia como verdad. Pablo lo tenía claro.
y quería que esa iglesia de Colosenses realmente, si había comenzado bien, permaneciera. Amén. Entonces sabía que ellos necesitaban saber algo más de lo que estaban recibiendo. Sabían que estaban siendo instruidos, por eso dice en su misma palabra, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, hermano, no solo fue que oramos para que a veces una persona venga a los caminos del Señor, sino que oramos para que permanezca. Pero mire, a veces no hacemos ni una, mucho menos hacemos la más básica. Entonces, vemos claramente cómo Pablo les estaba diciendo a ellos de que pudieran permanecer. Y todo lo basaba en ¿qué? En él no. Porque recuerde, aquel Epafras fue delante de él a decirle qué es lo que estaba pasando en la iglesia. Y él no se llevó ningún mérito. Todo lo que dijo Pablo fue diocéntrico. Todo era basado en Dios. No era en lo que realmente él sabía o lo que Dios estaba haciendo en él. Todo lo basaba en él. Ahora, podemos ver varias cosas o razones por el cual él estaba, encontramos estos versículos. Una de las razones era para que ellos pudieran crecer más. Diga conmigo, crecer más. Hermanos, nosotros, Dios nos llama a que tengamos crecimiento y madurez. Pero a veces pareciese que nosotros los años que podemos tener como cristianos, en 2 por 3, en menos de lo que esperamos, retrocedemos. Empezamos a creer y a hacer cosas que nunca se les fueron enseñadas. Eso es lamentable porque el Señor llama a que podamos nosotros crecer. Y Pablo lo miraba como una prioridad. ¿Qué era la prioridad de Pablo en su oración? ¿Cuál era la prioridad? Yo quiero que usted lea bien claramente ese versículo 9. ¿Cuál era la prioridad de la oración de Pablo? Pablo dice claramente en su oración. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Que seáis, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, la oración de Pablo no era, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, no. La oración de Pablo era de que ellos fueran llenos del conocimiento y que tuvieran la revelación espiritual de parte del Señor. Hermano, una iglesia no puede crecer si la gente no tiene conocimiento. Sí puede crecer, pero se le está dando otra cosa que no es palabra de Dios. Y si no recibe palabra de Dios, pues no es iglesia, aunque tenga nombre de iglesia. No todos los que están dentro de un lugar que diga iglesia, no es iglesia. Porque si usted llega a un lugar, puede llegar a un lugar que dice que es iglesia y lo menos que usted escucha es a Dios. Si no escucha a Dios ni su enseñanza, hermano, usted llegó a una conferencia, usted llegó a escuchar un buen discurso, a eso llegó. En una ocasión me tocó ir a mí a una cosa de pirámide, de esas que hay, que le dicen, yo te meto y vos reclutás y creces, te haces diamante, te haces aquí, te haces allá, ya sabe de cuáles le hablo. Eso está lleno de puros cristianos. Agarran los pasajes bíblicos y los acomodan a su negocio y llevan a la perdición a la gente y a las congregaciones. ¿Y quiénes creen que son? Los cristianos. Juegan con la palabra de Dios, mezclan cosas de Dios con esas cosas para sus propios intereses. Eso, hermano, y usted escucha muchas veces predicaciones que son similares. A veces uno no las distingue. Entonces podemos ver que en ese versículo 9, Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué oraba? Porque, hermano, los falsos maestros se aprovechan de la falta de conocimiento. ¿Cómo la gente cae a una mala enseñanza? Porque no lee la Biblia, no la estudia. Yo no sé usted, hermano, yo espero que usted pueda discernir entre lo que es mentira y lo que es verdad, aunque le guste lo que le están diciendo. Aquí no es lo que a mí me guste, sino lo que es verdad. Y la verdad, hermano, que solo se va a dar cuenta usted de si es verdadero o falso, es a través de la Escritura. Un creyente es probado cuando puede discernir eso. Amén.
Entonces Pablo no oraba solo, porque ahí también encontramos otro elemento interesante en ese versículo 9. Hermano, aquí yo me puedo estar desgalillando, orando. Yo digo, hermano, Señor, toca el corazón de estas personas. Y a veces, hermano, se siente mal uno. Y sabe que, le voy a decir algo. Si usted lee ese versículo 9, quiero que veamos. ¿Qué dice Pablo? Parece que lo repetimos y repetimos, pero hay elementos que se nos han pasado por alto. Dice, y no cesamos. Mire, está hablando en plural, hermano. O sea que Pablo le dijo a los hermanos que estaban ahí delante, hey, oremos por esta iglesia, ayúdenme a orar. No oraba solo, oraba con otros. Hermano, pero aquí muchas veces a nosotros, yo voy a poner por mí, voy a echarme en cuenta. Hermano, ore por mí, mire, tengo una necesidad. Amén, hermano. Oramos, Señor, bendícelo. Ahora, ore también por la necesidad. Quiero que oren por mí, pero yo no quiero orar por nadie. Va, qué bonito. Y después se enojan, hermano, que no le pongan su oración delante del Señor. Aquí, hermano, somos un cuerpo. Si alguien ora por mí, hombre, hasta por compromiso, yo oro por otro. Amén, hermano. Porque aquí, hermano, aquí qué bonito. Entonces no se nos quita lo del mundo, ¿va? Solo para acá y nada para allá. No es así. Eso no es así. El Señor por eso dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo también nos muestra en ese versículo, mire, en un solo versículo cuántas cosas hemos encontrado. Que no oraba solo. Que él necesitaba que otros también le ayudaran a orar por una necesidad. Nosotros aquí ponemos peticiones el día miércoles, hermano, pero también tenemos nuestra reunión del día domingo. Y si yo le pregunto a las personas que no vienen el día domingo, ¿por qué no viene el día domingo? Es que es el único día que me levanto tarde. Porque se levanta a las 5 o a las 4 del lunes a viernes. Ahí sí lo anda pensando. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos despierta, hermano, no es el reloj despertador, sino el color verde y un billetillo de papel. Y dependiendo de los números, eso nos motiva a seguir adelante. Con dolor, tristes, hermano, afligidos, hermano, con un montón de cosas, pero ahí vamos. Andamos ahí en la servilleta, hermano, aunque andemos moqueando, mire, no paramos de trabajar. ¿Verdad que sí? No andamos ni chequeando el clima porque no nos importa si llueve, si está caliente, si va a nevar. Nosotros salimos. Pero para la iglesia, 48 horas antes lo estamos revisando. ¿Verdad? Y hasta si el polen está alto, hermano, como que si usted fuera gringo, si usted es hispano, una polvarera, allá andábamos, hermano. Allá andábamos, sí nos da alergia, pero ¿y qué? Pues si no nos morimos allá en el país de uno tragando polvo. Bueno, usted que tiene pisto, ¿verdad? Usted vivía en esas residenciales de lujo, ¿verdad? Pero uno que venía de esos barrios, aquí humos negros, hermano, y mire, aquí estamos. Dios guarde, eso no nos mató, no nos va a matar aquí un polen, hermano. Pero yo sé, ¿verdad? Yo sé que usted ora, hermanos. Por eso Pablo no oraba solo. Mire lo que dice Jeremías 9:23, porque en ese pasaje encontramos esto que decía el Señor al pueblo acerca del profeta Jeremías. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas. Versículo 24, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Escuche, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Por eso Pablo le decía en su oración que ellos fueran llenos del conocimiento de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el conocimiento tomamos malas decisiones y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Por eso el Señor quiere que tengamos un conocimiento en la Escritura y que sea entendible. Porque a veces, hermano, no entendemos la Biblia. Nos ponemos a estudiar cosas que ni siquiera las entendemos. ¿Por qué? Porque no puede ir al segundo nivel si ni siquiera ha pasado al primero. A veces queremos estudiar otras cosas y todavía no entendemos
ni el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ni entendemos que debemos de humillarnos, de adorarle y buscar de su presencia, y queremos estudiar otras cosas. Por eso la gente escuchar acerca de humillarse, de buscar del Señor, ay, qué aburrido es, porque quiere otro, quiere como más, quiere algo más picante, algo más controversial. A eso le despierta a la gente. Pues la gente anda busque, y lo que Dios quiere es que le adoremos. Amén. Por eso nuestros países nuestros países, quieras o no, están sumergidos en una gran ignorancia. Y venimos a Cristo y queremos vivir de la misma manera. Porque nosotros venimos de un trasfondo de ignorancia. Si usted sabe o ha estudiado, sabe que la Iglesia Católica, cuando fue establecida en nuestros países, cuando vino la conquista, todas las misas las daban en latín. Un pueblo que no hablaba latín, hablaba sus idiomas, hablaba sus dialectos, pero ¿sabe cuál era el propósito? Que no entendieran. Entonces a veces nosotros venimos aquí y usted, el pastor qué aburrido lo que dice, es para que entienda, es algo fácil de entender. ¿Para qué le va a hablar cosas que usted ni mismo, ni yo voy a entender? Porque hay gente que predica cosas que ni entiende y mucho menos va a entender el que recibe. Hablan de cosas, hermano, extradimensionales y ni sabe, ni a la escuela fue, ni sabe lo que significa eso en términos matemáticos. Pero lo repite porque lo escuchó de fulano y a su fulano le fue bien, entonces vengo yo y se lo digo y aquel sale hablando, hermano, hablando ya de otros niveles. Amén, hermanos. Entonces, por eso Jeremías dice en ese mismo pasaje que en esas cosas el Señor se deleita, que sepamos esas cosas, que adquiramos ese conocimiento. Los falsos siempre van a cambiar la escritura. Y Pablo lo tenía claro, por eso les oraba por ellos, porque se podían introducir falsas doctrinas en esa iglesia que venía creciendo. Y eso es lo que muchas veces sucede, hermano. Cuando nosotros hacemos una oración alineada delante del Señor, con un corazón verdaderamente sincero delante de Él, el Señor nos va a mostrar lo que tiene que decirnos a nosotros. Y Pablo revela algo muy interesante. Pablo revela su corazón pastoral. ¿Por qué? Porque la preocupación de Pablo era, qué bueno, no se alegró de decir, ya voy a ir yo para que me echen flores. No, Pablo oraba para que esa iglesia se mantuviera en lo que estaba haciendo y que todavía siguiera creciendo en conocimiento. ¿Sabe cuál? Le voy a decir algo. El verdadero pastor, el amor o la pasión que tiene es que la gente pueda aprender, que la gente pueda adquirir conocimiento, que la gente pueda discernir lo que Dios está hablando, que la gente viva de acuerdo a lo que dice la Escritura. No que diga, que no haga lo que le esté diciendo como un borrego, aunque sea malo, pero usted lo hace porque es el pastor y sabe que está mal, sabe que es pecado, sabe que lo desagrada a él. Pero la gente como cree y no estudia, entonces aquel, para algunos ese es un buen miembro. No, hermano. El buen miembro es aquel que estudia la palabra, que tiene conocimiento y vive rectamente delante del Señor. Ese es el verdadero corazón de un pastor, que esas ovejas puedan conocer a Dios. Amén. Y eso era lo que Pablo, por lo que Pablo oraba. Quiero que vea, imagínense la oración de Pablo en un solo versículo que hemos estudiado. Amén. Ahora, también podemos ver que el peor error de un creyente es hacer cosas creyendo que agradan a Dios, pero a la vez lo están desagradando. Mire, eso es triste. La mayoría de la gente que es engañada lo está haciendo de corazón porque cree que de esa forma agrada a Dios. Hay gente que es engañada por las falsas enseñanzas y la gente lo hace de buen corazón porque dicen, eso le agrada a Dios, es que yo soy obediente, es que yo sé que Dios me va a bendecir. Está siendo manipulado, está siendo engañado. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la verdad. Y eso es triste, vivir así. Como cristianos somos llamados a conocer la verdad. Dice la palabra que Él nos ha llamado, dice que si conocemos la verdad, seremos verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Libres. Amén. Entonces, ya usted ya sabe. Ahora, lo más difícil en estos tiempos para la iglesia es que, o una de las grandes deficiencias es que la iglesia no tiene discernimiento espiritual. Eso es lo más triste. Que usted no pueda discernir qué es de Dios y qué no es de Dios.
Pregúntese, ¿usted está capacitado para discernir una predicación que sea verdadera con una falsa? ¿De verdad? Usted tiene la capacidad de decir, aunque este predicador habla bonito, no es cierto lo que está predicando. ¿Tiene esa capacidad? ¿Escudriña la escritura o solo porque tiene el renombre usted le cree? Es una palabra para todos los que estamos aquí. Fíjese que yo me preocupo cuando escucho algo y me gusta, digo, qué agradable fue eso. Yo me preocupo. Lo que hago es que trato de sacar lo que me agradó y lo voy a la escritura a ver si tiene sentido. Y a veces, hermano, me da tristeza porque hay gente que admiro, pero digo, pero eso no es bíblico. Eso va en contra de lo que dice la palabra. Y a veces uno se entristece porque uno pone al hombre como infalible. Y no es así. Pero todos los que estamos aquí, de verdad, sinceramente, usted puede discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Usted escucha a un predicador y yo le puedo dar la lista de predicadores famosos que usted probablemente escucha y le agradan, que son mentirosos. Pero no se lo voy a decir porque entonces ¿dónde está el discernimiento espiritual? Va, y entonces, ¿qué le va a decir el Espíritu a usted? Mejor busque. Ahora, si yo lo veo y lo escucho diciendo esas cosas, ahí sí como dicen en Honduras, lo voy a parar en seco. Hermanos, tengamos esa madurez para poder nosotros entender y saber entre lo que es verdadero y lo que es falso. Yo no oro por lo que necesito, o yo oro por lo que necesito, no por lo que quiero. Así debe de ser nuestra oración. En el versículo 10, mire lo que sigue diciendo, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Diga conmigo, en todo. Otra vez fuerte, en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez. ¿Por qué será que a Pablo le interesa tanto que esta iglesia crezca en conocimiento? Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo lo que está diciéndonos en estos versículos es que nosotros podamos tener un balance de las cosas, que podamos conectar nuestro conocimiento y que también lo podamos poner como una obra y que sea un reflejo de nuestro fruto. Que la fe que nosotros decimos profesar sea una fe práctica, porque eso es lo que está diciendo. ¿Cómo nosotros tenemos fe? Por el conocimiento de la palabra. Dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no leemos, hermano, por eso pasamos dudando. La gente que duda tiene que preguntarse cuánta Biblia lee. Esa sería la primera cosa que tiene que usted apuntarse. Hombre, yo no creo que Dios pueda hacer eso. ¿Cuánto he leído? Si no ha leído mucho, pues, como dicen, fea. Ya está reprobado. Porque es que no se puede tener fe sin palabra de Dios. Amén. Puede tener usted ánimo por algo que le estén diciendo, pero ¿cuánto lo va a sostener? Ahora, Pablo mismo dice algo muy interesante en ese mismo versículo, que uno debe de vivir conforme a lo que Dios espera en su voluntad, lo que Él espera que nosotros hagamos, no conforme a nosotros. Si usted vive conforme a lo que a usted le gusta, hay un gran problema, amados. No está haciendo la voluntad del Señor. Si usted hace lo que usted quiere, hay un gran problema. Si usted vive de la manera que a usted le parece, hay un gran problema. Porque nosotros siempre nos justificamos. Y Pablo lo está diciendo en su palabra. Dice ahí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Características de alguien que anda en la voluntad de Dios. Uno, vive dignamente. Diga conmigo, vivir dignamente.
¿Qué es vivir dignamente, hermano? Es aquella persona que da frutos productivos y reproductivos. ¿Y dónde se manifiesta? En el matrimonio, trabajo, ministerio. Fácil. Así se manifiesta. ¿Quiere ver los frutos que usted como creyente está dando? Ahí se manifiestan. En su familia, en su ministerio y en su trabajo. Porque aquí podemos ser buenos, hermano, en el ministerio. Pero ¿qué concepto tiene la gente de nosotros afuera? ¿Qué concepto tienen nuestras amistades? ¿Estamos dando un buen fruto? No. Estamos perdidos. No estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Usted puede estar aquí cantando y adorando al Señor y sus hijos, hermano, perdidos. Si ya están grandes, ore por ellos para que el Señor tenga misericordia. Pero si están pequeños, hermano, es un gran pecado que usted está cargando sobre su vida. Es su responsabilidad. Dice, para eso lo llevo a la iglesia. No, la iglesia es el lugar para que sus hijos vengan a practicar lo que usted le enseña en sus casas. Si un cipote aquí es indiferente, lo primero que yo pienso es que su papá no ora. No esté esperando que venga yo y ponga a orar a su hijo. Aquí su hijo viene porque viene a poner en práctica lo que usted como padre le ha enseñado. Si su hijo es maleducado es porque usted no le pone reglas en su casa. Yo quiero ser claro con usted en esto, hermano. Es algo práctico. La vida de un creyente tiene que ser algo práctico. Amén. Yo sé que no va a decir amén, pero Pablo nos está enseñando aquí como por lo que oraba por esta iglesia de Colosenses. También, ¿sabe qué? La gente crece en la voluntad de Dios, en el conocimiento, cuando tiene una vida humilde. Es que, hermano, no puede haber un arrogante, un orgulloso y puede decir que tiene el Espíritu Santo. Si usted está padeciendo de eso, de celos, de arrogancia, de vanagloria, hermano, Dios mío. No le estoy diciendo que no se enoje, pero que tenga la capacidad de reconocer su falta, hermanos. Porque hay gente que anda ahí, hermano. Entonces, eso es algo muy importante. Y yo quiero también que vea esto. Con respecto a los falsos. Porque en la iglesia hay muchos falsos. Y quiero que observe, le voy a dar un tip. Cuando hablamos acerca de los falsos, sabe que hay muchos falsos profetas. Y quiero que usted vea esto. Los falsos profetas solo te predican del Antiguo Testamento. Te hablan de Elías, te hablan de la unción de Eliseo, te hablan de esto, ¿verdad que sí? Y uno siente, wow. ¿Por qué no te hablan de Jesucristo? ¿Por qué no te predican de lo que dice la palabra, que la palabra profética más segura es la Escritura? ¿Por qué te dejas engañar por algo que aconteció en aquel tiempo, que algunas cosas iban a estar vigentes para tu vida, pero lo más importante es Jesucristo? ¿Por qué no predican? Porque es la verdad. Hubo una cosa, todo tuvo un tiempo, y esa palabra era una confirmación de lo que ahora tenemos nosotros, que es Jesucristo. Hermanos, créame y sinceramente, yo espero de que usted, de a partir de todas estas enseñanzas, pueda discernir entre lo verdadero y lo falso. Yo creo en el Señor y en su palabra profética, pero no creo en los charlatanes que te van a decir cosas que no se cumplen en tu vida. ¿Y saben qué hacen? Se van de las iglesias, se van enojados con Dios, se van de la iglesia donde estaban. ¿Por qué? A seguir a un mentiroso que lo único que trató de sacarte es un beneficio. Y hay un montón aquí. Pero hay gente de Dios también. Hay gente que Dios le muestra, gente que Dios le permite mostrar y dar un mensaje a la iglesia. Yo lo creo. Pero yo no sé, hermanos, cómo usted reacciona. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, dice su escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles eran las palabras de Pablo en el versículo 10? Agradándole en todo, llevando fruto, ¿en qué? En toda buena obra. Hermanos, la santidad delante del Señor, por Dios. La santidad por dentro y por fuera. Un corazón que le adore, que se rinda a Él. Hermano, esa es una muestra realmente de que estamos perseverando, que quizás no hemos llegado a la estatura de Cristo, pero hermano, a veces pecamos
misericordiamente delante del Señor y frescamente con la cara sinvergüenzada, estamos ahí diciendo que tenemos comunión con Dios. No, hermanos, ya basta. Y la gente, como esté queriendo ese tipo de ejemplos de gente famosa, los quiere hacer. Y no es así. Mire lo que dice los últimos 2 versículos de este estudio, 13 y 14. Debemos de orar, ¿sabe para qué? Para recordar la obra de Dios. Diga conmigo la obra de Dios. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, la vida que tenemos hoy es el resultado de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y debemos de mantenerlo siempre en nuestra mente. ¿Quiere ser bendecido? Piense que por Jesucristo ahora nosotros somos libres y tenemos esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para nuestras vidas. Pero también no nos olvidemos que su misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la obra del Señor es la que yo no debo de olvidar. Más que estarme recordando de las cosas que el Señor no me dio, debo de darle gracias por las cosas que me dio y no lamentarme por las que ya perdí. Porque eso es lo que dice en esos últimos versículos. Dice en el versículo 12, escuche esto, dice: con gozo dando gracias. No nos acordemos de las cosas que perdimos, sino démosle las gracias al Señor por las cosas que nos ha dado. Amén, hermano. ¿Por qué lamentamos por lo que hemos perdido, hermanos? Hemos perdido mucho, perdimos muchas cosas en esta pandemia y seguiremos perdiendo. No debemos de sorprendernos. Pero Pablo en su oración nos enseña algo muy importante. 1, orar por la voluntad de Dios. 2, para vivir dignamente como Él quiere que vivamos. Y 3, que nos acordemos de la obra del Señor. En esos versículos, fácil Pablo nos muestra cuál debe de ser el modelo de oración de un cristiano. Ahora, ¿será que nosotros tenemos ese modelo de oración? ¿Por qué cosas nosotros oramos? ¿Usted ora por el hermano que está pasando una dificultad? No, lo juzgamos, lo criticamos, murmuramos y no le ayudamos. ¿Vivimos rectamente delante del Señor? Más en estos tiempos de verano, hermano. Aquí andamos como santos ángeles, hermano, y de repente allá en la playa pelados, hermano, desnudos, peor que un mundano, peor alguien que no tiene a Cristo, sin vergüenzas. De verdad, es una realidad entre cristianos. Dice, no hay que juzgar, no es de juzgar, sino Pablo en primera de Juan lo dice, que estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. Hermano, yo no quisiera pensar eso de ninguno de los que somos parte de la iglesia. ¿Por qué no llevamos al Señor en nuestras vacaciones? ¿Por qué no lo honramos al Señor donde estemos y lo que hagamos? Si queremos ir a disfrutar en estos tiempos de verano que van vacaciones, honrémoslo a Él a donde vayamos. Honrémoslo aquí en la iglesia. Mire, a la gente gritando allá cuando estaba la cuetería del 4 de julio. ¡Ay! Happy, como dicen, Independence Day. Mire, y aquí, hermano, hay que puyarle para que usted le dé un gloria a Dios al Señor. Allá sí nos alegramos, hermano, y nos abrazamos. Ni que fuéramos gringos, nos alegramos porque estamos en este país. Es una realidad. A ver quién lo veo yo con una camiseta de Salvador el 15 de septiembre, hermano. Por Dios, ni una banderita en su carro quiere andar. Y comiendo pupusas en su casa. Yo como hermano, yo no le ando con cosas. Lo único que le pido al Señor es que podamos tener conocimiento. Que usted, lo poco que yo sé, que quiero transmitirle, que usted también lo pueda tomar y lo pueda retener. Eso es lo mejor, ¿sabe? La satisfacción de un predicador, de un pastor, es que vea que la gente que está congregándose está tratando de agradar a Dios a través del conocimiento de la Escritura. Amén. Puede cerrar sus ojos, por favor.